Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí presentes con todas las maestras, maestros que conforman esta dirección general y pues que al final esperemos que puedan explotar aún más las herramientas que hoy ya utilizan de Google en su día a día, pero también es darles un panorama mucho más claro de qué es lo que hacemos, cómo pueden también apoyar cuando lleguen a haber casos en donde tienen algún estudiante que tuviera alguna capacidad especial. Pues existen también ciertas herramientas que contribuyen al tema de la accesibilidad y que al final la educación, que es parte de la visión que tenemos desde Google, ocurran para todas, para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que bueno, pues para esta sesión, para esta conferencia, me va a permitir mostrar, proyectar una presentación que va a servirnos de guía. También vamos a realizar una parte más dinámica para que ustedes también puedan ver cómo pueden explotar de mejor forma estas herramientas que hoy ustedes ya cuentan con ellas. Y también vamos a dar un panorama sobre qué otras funciones adicionales también ofrece Google. Esas ya tienen, en ese sentido, ya un tema más de paga, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a toda la parte de productividad gratuita que ya ustedes tienen y que toda la autoridad educativa en la Ciudad de México también accede a ella. Entonces, si me permiten, yo ahorita lo que voy a hacer es, bueno, compartir mi pantalla y que ustedes puedan ver esta presentación que nos va a servir de guía en ese sentido. Déjenme nada más hacerlo un poco más grande. Bueno, como comentaba Miguel Ángel, y agradeciendo nuevamente a toda la autoridad por esta invitación, lo que vamos a platicar el día de hoy se va a enfocar a herramientas y aplicaciones que día a día pues han estado funcionando y han permitido contribuir a que las maestras, los maestros puedan seguir enriqueciendo el aprendizaje, pero también, por otro lado, eficientando ciertos procesos que permite que los maestros, las maestras, pues ahorren esos tiempos y los puedan dedicar a temas a lo mejor de alguna actualización, certificación o incluso también para su tema personal, ¿no? Con su familia. Entonces, bueno, pues esta es un poquito la guía, ya Miguel lo comentaba. Yo estoy a cargo de la parte del sector público en México, del equipo de Google for Education, así que pues un gusto el poder estar aquí. Pero bueno, antes de entrar directamente en materia de las herramientas, vale la pena poderles compartir cómo estamos nosotros visualizando todo el tema educativo y por qué es tan importante lo que hacemos en beneficio de la comunidad educativa. Imagínense, hace más de 20 años ya existía una visión muy clara del gobierno de Estados Unidos en decir que la educación en ese momento tiene que estar preparada para que los estudiantes estén listos a entrar a empleos que aún no existen, con tecnologías que aún no se han inventado y para resolver problemas que aún no existen. Entonces es un gran reto, ¿no? ¿Cómo promovemos y cómo preparamos a esta población a cosas que aún no han ocurrido? Y yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Sobre todo con este tema de los nuevos empleos del futuro. Hace 12, 13 años, cuando empieza el boom de las redes sociales, no necesariamente una persona hace 12 años iba a decir, oye, yo voy a estudiar una carrera enfocada a ser community manager, ¿no? O una persona encargada o responsable del seguimiento a redes sociales. Nadie iba a estudiar eso en ese momento. Pero hoy yo les pregunto al revés, ¿no? ¿Qué empresa, qué institución, qué organización no tiene una persona contratada de tiempo completo dedicada al seguimiento en redes sociales, ¿no? Entonces se creó un nuevo empleo. Entonces, frente a eso, ¿qué era lo que había que preparar? Al final, a los estudiantes lo que teníamos que preparar en ellos era el conocimiento en el uso de habilidades digitales, de competencias que les permitiera justo prepararse para ello, ¿no? Entonces, con base en eso, desde Google, nosotros a lo largo de estos ya 24 años que empezamos como compañía, pues hemos estado constantemente aprendiendo las experiencias. Y yo creo que esto es un punto muy importante y toral en todo el tema de educación. Que los estudiantes, que las niñas, los niños tengan esta capacidad de aprender de los errores, de los aciertos, pero sobre todo cuando hablamos de los errores, no frustrarse por cometer esos errores. Yo creo que esto es lo más importante que nosotros promovemos en nuestra cultura, de aprendamos de esto, porque siempre de una experiencia y a lo mejor no solo aterrizándolo hacia los estudiantes, también los maestros, las maestras, ¿no? Que pues vale la pena aprender de esas experiencias para evitar
cometer un mismo error o a lo mejor fomentar y crear una mejor solución para un problema o evitar ese problema. Ahora, Google es una empresa que parte de su ADN como cultura es el tema de la innovación. Y la innovación es tan sencillo, hacer la innovación es tan sencillo como esta frase. Las ideas son fáciles. Yo creo que todos el día de hoy aquí, si yo les pidiera, si estuviéramos en un auditorio y les pidiera que alzaran la mano, ¿quién hoy se despertó con una idea, por muy loca, por muy pequeña, por muy grande que sea? Yo creo que la mayoría alzaría una mano, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está la diferencia de tener las ideas? En la ejecución. Cuando nosotros llevamos a cabo de todas estas ideas, las ejecutamos, las llevamos a práctica, ahí estamos haciendo innovación. Y eso es lo que día a día estamos promoviendo en el lado educativo, que usando todas nuestras herramientas y aplicaciones puedan ustedes hacer una innovación en sus prácticas educativas. Imagínense los diagnósticos que hacen día a día, bueno, al inicio del ciclo escolar con sus estudiantes, en las listas de cotejo, en sus rutas de aprendizaje. Imagínense que vayan ustedes también adaptando ciertas herramientas que les permitan innovar. Entonces, es parte de todo lo que nosotros hacemos y por eso, antes de arrancar de lleno, sí quería darles esa visibilidad de todo lo que hacemos desde la parte de Google for Education. Y esto ya lo decía un poquito anterior, porque es tan importante el cambio de cómo se está dando también el tema de la educación y qué tenemos también que fortalecer o por qué es tan importante fortalecer el tema de las habilidades digitales. A lo mejor hace algunos años lo que nos hacía realmente competitivo era tener una carrera, a lo mejor tener un segundo o un tercer idioma, y eso nos iba a asegurar que íbamos a entrar al empleo. Pero realmente lo que hoy nos está haciendo realmente competitivo es que podamos resolver problemas, podamos trabajar en equipo, podamos tener un pensamiento crítico, podamos generar creatividad. Y eso es lo que nos van a preguntar en las entrevistas de trabajo. No tanto qué estudiaste, dónde estudiaste. Lo que yo quiero saber como empleador es qué tanta experiencia tienes y de esas experiencias que aprendiste, cómo vas a resolver problemas o mitigar problemas. De ahí se vuelve tan relevante el hecho de poder promover en los estudiantes este tema de habilidades digitales. Y ya en un estudio, para finalizar esta primera etapa, de la Universidad de Oxford, habla que el 47% de los empleos actuales van a desaparecer en los próximos años. Como hablábamos, ¿no? De que se están creando nuevos empleos, otros empiezan a automatizar más, entonces vale la pena enfocarnos, en centrar, en preparar a que estos estudiantes tengan esas habilidades para entrar a estos empleos. Pero no solamente entrar a esos nuevos empleos, esto es lo más importante de todo esto, es que los nuevos empleos, al menos ese 60% que se va a crear de nuevos empleos, que en los próximos años aún no existen, quienes los van a desarrollar son los emprendedores. Son emprendedores que probablemente, muy probablemente hoy estén en primero de secundaria, en primero de bachillerato, que estén por entrar a la universidad. Entonces, en tanto tengamos esta posibilidad que ustedes, maestros, que tienen esa entrada a preparar de mejor forma, de mayor forma a los estudiantes, pues vale la pena enfocarnos en desarrollar este tipo de habilidades digitales para prepararlos y que estén listos no solamente para entrar a los nuevos, sino también para que ellos creen estos nuevos empleos. Entonces, entrando ya en materia, esto es lo que nosotros buscamos desde Google for Education. Crear a los próximos profesionistas del futuro, los doctores, astronautas, desarrolladores de software, emprendedores, innovadores, arquitectos, ¿no? Profesores. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? El que tengan todas las posibilidades. Y Google lo que permite y lo que promovemos nosotros a nivel mundial es poner un piso parejo para todas y para todos. ¿A qué me refiero con ese tema de hablar de un piso parejo? En el sentido de que prácticamente lo que queremos es que estudiantes que están en cualquier parte del mundo, en Japón, ¿no? En Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, están usando las mismas herramientas que hoy los estudiantes en la Ciudad de México las están usando, son las mismas. Entonces, aquí el punto es cómo llevamos el tema de la innovación para que usando las herramientas y las aplicaciones que nosotros promovemos, pongamos ese mismo piso de competitividad en estos estudiantes, ¿vale? Entonces, nosotros desde un momento, y esto es muy importante siempre aclararlo, es que siempre a la tecnología la vamos a ver como una herramienta. Es un apoyo adicional que va a permitir que el usuario pueda tener un mayor enriquecimiento en su aprendizaje, que pueda contribuir a enriquecer
temas más dinámicos, de mayor colaboración, productividad, pero siempre como una herramienta. Nunca la tecnología, por lo menos nosotros nunca así lo vemos, como un sustituto, un reemplazo. Al contrario, es un apoyo adicional para la figura educativa que permita eficientar tiempo, que permita contribuir a un tema muy interesante que es la personalización de la educación y del aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso? Como maestro, pues hay un gran reto, ¿no? En donde tú estás frente a grupo, 30, 40 alumnos, y al final la clase, la dinámica de la clase, se tiene que llevar a un ritmo promedio. Porque si voy muy avanzado, voy a empezar a frustrar a los chavitos que tienen menor capacidad. Pero viceversa, si voy muy a un nivel más bajo, pues voy a aburrir a los que tienen una mayor capacidad. Entonces, ¿cómo el maestro se va a duplicar 30 o 40 veces por alumno para atender caso por caso? Pues justo la tecnología va a ser esa herramienta que va a permitir identificar, oye, que este estudiante pueda desarrollar este tipo de habilidades usando estos contenidos o estos recursos o estas aplicaciones, y eso es lo que al final permite apoyar como la tecnología, como otra herramienta adicional, ¿no? Al final ustedes, los educadores próximos a estar frente a grupo, pues al final están reimaginando todos los días el tema de la educación, ¿no? Y más con el tema de COVID. COVID al final vino a cambiar muchos paradigmas en ese sentido, en donde nadie estaba preparado para poder pasar todas sus actividades a la distancia y tener conversaciones en línea, pero al final yo creo que ustedes y toda la comunidad educativa de la autoridad, no solo de la Ciudad de México, sino del país, dio pues al final se demostró que tienen toda esa capacidad y ese amor por la educación, y yo ahí pues reconozco muchísimo toda esa labor que hicieron las maestras y los maestros, ¿no? Así es como nosotros creemos que debe ser hacia adelante el tema del aula, ¿no? En el sentido, usando nuestras herramientas en donde podamos promover, ya lo decía, este aprendizaje personalizado, basado en las capacidades también de los estudiantes, tener un tema de colaboración, de poder promover que los estudiantes puedan aprender a trabajar en equipo, eso es muy importante. Hoy en nuestros empleos, en cualquier empleo que tengamos, pues es fundamental el trabajo en equipo. Ya no vivimos en un ambiente individualista, todo se vuelve colectivo. Entonces tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a identificar opiniones que a lo mejor no nos van a gustar o críticas que no nos van a gustar, pero al final tenemos que encontrar el cómo sí podemos hacer las cosas. Entonces, la colaboración, entre más a temprana edad podamos promoverla en los estudiantes, pues de mejor forma la vamos a poder, va a tener un mayor éxito a lo largo de los años y de la vida de los estudiantes, ¿no? En la parte profesional. Pero también es importante, ¿no? Cómo también podemos promover el tema del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El promover que los estudiantes también tengan un liderazgo en su tema del aprendizaje. Eso también va a contribuir a que tenga este liderazgo en la generación de ideas, de ya tienes tu idea clara, ahora ejecútala, ¿no? Entonces esto pues también contribuye mucho, y el tema del experimental, ¿no? El ser auténtico, pero la parte experimental yo creo que es lo más importante, es en donde tú ya con tu idea pues vas a probarla, vas a ejecutarla. A lo mejor no fue la correcta, pues vas a tomar el riesgo, pero vas a aprender de esa acción. Entonces se vuelve eso fundamental hacia adelante. Entonces, considerando todo esto, sobre todo el tema de COVID, imagínense cómo está. Hay muchos retos, ¿no? Y ahorita, simplemente hablando a nivel mundial, imagínense, poco más de 584 millones de estudiantes prácticamente hoy siguen afectados porque no necesariamente alcanzaron los niveles mínimos de competencias de lenguaje y comprensión lectora. Esto estoy hablando a nivel mundial, esto no es un tema de México, esto es a nivel mundial. Entonces nos habla de que pues, hay mucho que hacer, mucho trabajo que tenemos que hacer, y de nuestra mano y con nuestras herramientas, pues lo que buscamos es contribuir a promover o a reducir esta brecha en ese sentido. Pero imagínense otro tipo de retos, ¿no? En donde alumnos, tanto de primaria y secundaria, perdieron una media de 75 días de clase debido al cierre que pasó en temas de pandemia. Entonces, pues eso también afectó en el desarrollo de ciertas habilidades y el desarrollo en el proceso de aprendizaje. Igual, 34% de las escuelas prácticamente de todo el mundo recurrieron al tema de la educación híbrida. Y curiosamente, hoy, en donde ya estamos viviendo un esquema en donde prácticamente la mayoría está en un esquema presencial,
muchos de los países, que pues, prácticamente todo el mundo que se ve afectado, varios de esos países siguen utilizando las herramientas digitales. Y algo que me gustaría simplemente destacar es que a pesar de que hoy en la Ciudad de México todo está en un esquema presencial, hay un uso muy importante de las herramientas de Google por parte de las maestras y maestros. ¿Y por qué? Porque encontraron un beneficio en donde no necesariamente la tecnología se tiene que usar en un esquema a distancia. La tecnología y el mejor momento usarla es a la parte presencial porque sabemos que nos va a permitir eficientar procesos e enriquecer el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, con base en eso, nosotros lo que hemos estado promoviendo ya desde varios años, con otros nombres, pero hoy lo que estamos platicando son todas las herramientas que conforman las herramientas de productividad de Google Workspace for Education, ¿no? En su versión Fundamentals, la cual pues, es una edición que no tiene costo, no tendrá costo y al final hoy prácticamente toda la comunidad educativa en la Ciudad de México tiene acceso a ella. ¿Y qué es lo importante de estas ediciones? Por un lado, pues permite la parte de la colaboración. Ya lo hablábamos un poquito antes en esta parte de cómo vemos el aula del futuro, esta aula que debe seguir innovando. Pues es el tema de la colaboración, ¿no? El que los estudiantes sepan y puedan trabajar en equipo, en donde tú puedas tener la facilidad de poder revisar documentos, la facilidad de poder poner distintos equipos de trabajo y que ellos desde un solo espacio, un solo documento, una sola presentación, una sola hoja de cálculo, una sola plataforma, puedan estar interactuando, puedan estar realizando comentarios, dinámicas. Y algo que me gustaría mucho comentarles, imagínense, esto fue un caso previo a COVID. Nos tocó estar en una comunidad rural en el norte del país y algo que nos compartían los maestros es que de los estudiantes que tenían en un grado, había un estudiante que le daba mucha pena colaborar, mucha pena, más que colaborar, perdón, hablar en clase. Porque tenía miedo que se fueran a burlar de él, no se sentía cómodo. Entonces, cuando esta escuela empieza a optar por utilizar estas herramientas de productividad, sobre todo en la parte de la colaboración, se dio cuenta que este estudiante empezó a trabajar mucho en equipo con los estudiantes dejando comentarios al documento. Entonces, lo que vamos con esto es que a lo mejor por tu personalidad, no puedes ser a lo mejor una persona que seas muy extrovertido, a lo mejor más introvertido, pero qué mejor que la tecnología te permita poder compartir tus ideas, ¿no? Entonces fue un caso muy interesante de cómo este estudiante pues, empezó a realizar comentarios y sus compañeros de clase, pues él lo vieron como una persona con la que se pueden apoyar, con la que le pueden pedir una opinión, con la que pueden pedirle, oye, puedes revisar mi trabajo, porque tenía esa capacidad. El problema era que no lo hablaba porque tenía un tema, a lo mejor era introvertido, ¿no? Pero entonces, qué mejor que la tecnología sea un habilitador para esta población, ¿no? Y este fue uno de muchos otros casos que pasan e incluso a algunos de ustedes ya les ha tocado, ¿no? Entonces, igual con mucho gusto, si gustan ahí en el chat de YouTube, pueden ponernos ahí sus comentarios para leerlos después con muchísimo gusto. Otro tema muy importante pues, es la comunicación, ¿no? La comunicación que a partir de COVID, pues lo que empujó muchísimo fue una mayor involucramiento, podríamos decir, de la parte de los padres de familia, ¿no? En donde cada vez pues, ellos tuvieron que estar apoyando también a sus hijos, ¿no? Y entonces, en todo este proceso, la comunicación se vuelve relevante y es fundamental el poder tener también herramientas que permitan acercar aún más a los padres de familia con la comunidad educativa de la parte de las figuras educativas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Promoviendo siempre un entorno de aprendizaje inclusivo. Nuestras herramientas lo que permiten, y esta es nuestra visión que yo les decía hace rato, que la educación sea para todas, para todos, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, qué mejor que también ofrecer ciertas configuraciones para atender casos específicos, ¿no? Capacidades especiales auditivas, visuales, de motricidad, que permita justamente el hecho de que los estudiantes puedan ser parte de esta comunidad y más adelante vamos a hacer algunas demostraciones para que ustedes las puedan llevar en práctica. Ahora, otro esquema que ha permitido mucho es la
cómo puede ser más productivo tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? Al final, el tema de la educación, nosotros lo queremos ver no solamente en esas 4, 6, 8 horas de clases que hay, sino que sea constante, que la educación sea constante. ¿Y por qué es tan relevante? Porque hacia adelante, y esto es en el presente, constantemente los estudiantes tienen que estarse actualizando día a día. Y hoy los profesionistas que estamos laborando tenemos que actualizarnos día a día. Entonces la educación tiene que ser constantemente y no solamente se puede limitar a este espacio de 4, 5, 6, 7 horas, ¿no? Entonces para eso, pues lo que promovemos mucho es que los maestros, las maestras, pues puedan crear cursos, realizar actividades, realizar pruebas, exámenes, diagnósticos, evaluaciones, utilizando pues la parte de las herramientas de productividad, como es formularios, en donde sabemos que desde los consejos técnicos, que a lo mejor en ciertos diagnósticos que actualmente están haciendo ahorita las maestras y maestros o hicieron ahorita en el inicio del ciclo escolar, pues les permite ser mucho más eficiente, ¿no? Reducir a lo mejor en vez de tener todo en papel, pues estamos ahorrando, evitando el gasto de papel. Por otro lado, también estamos eficientando el tiempo, en donde cuando termine mi formulario voy a poder exportar toda esa información y la voy a poder graficar en distintos gráficos, valga la redundancia, para tener la información real de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta parte pues, nos va a permitir un ahorro en el tiempo. Pero también un tema de la organización, ¿no? Cómo podemos también automatizar ciertas actividades que los estudiantes puedan recibir desde su Google Classroom, actividades a lo largo de los próximos 2, 3 meses, en donde el maestro ya puede ir automatizando todo en un primer día, cuando está realizando la planeación de la semana o de las siguientes 2 semanas o los siguientes 3 meses, pues qué mejor poder todo irlo identificando o empaquetando desde Google Classroom para poder ir empujando esas actividades. Y por último, esto es muy importante, el tema de facilitar el aprendizaje en una plataforma que sea segura. La ventaja de todo esto es que ustedes van a poder tener todo conectado, desde el Drive, desde sus documentos, desde el Classroom, desde su Gmail, todo está conectado y todo tiene un espacio de seguridad que nosotros desde Google tenemos ciertos convenios, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, en la protección de la información. Toda la información que se genere, pues al final tiene una cuestión de seguridad, en donde la autoridad educativa en la Ciudad de México pues va a poder tener ese control y al final pues también aseguras que sea una herramienta segura, sea una herramienta en donde un usuario no va a tener contacto con alguien externo y de esa forma pues mantenemos un ambiente de colaboración y de aprendizaje 100% seguro en ese sentido, ¿no? Ahora, ya probablemente todas y todos ustedes pues ya conocen gran parte de estas herramientas, pero vale la pena, sin dejar de obviar nada, que ustedes las puedan revisar nuevamente, ¿no? Tenemos toda la parte para la gestión de actividades, como es Google Classroom. Google Classroom pues, es un gestor que es como un LMS ligero, que pues va a permitir al final que los estudiantes puedan realizar sus actividades, revisar a lo mejor algún video, alguna actividad, algún interactivo, que permita fortalecer el proceso de aprendizaje. Vamos a pensar que en la clase de matemáticas, a lo mejor hay algunos estudiantes que les falta a lo mejor reforzar en temas específicos de fracciones, pues a lo mejor el profesor utilizando Classroom va a poder agregar algún video de YouTube o algún contenido que pueda ser incluso de Khan Academy, que es un socio de un tech partner que nosotros le llamamos de Google, que permita tener actividades de fracciones, que tampoco tiene costo, y al final pueda fortalecer o enriquecer este proceso de aprendizaje como algo adicional. Vuelvo a decir, estos son herramientas, la tecnología lo vemos como herramientas adicionales de apoyo al maestro, y entonces de esa forma pues puede apoyar. Tenemos la parte de la comunicación a través de Google Meet, que esto es muy interesante, independientemente que prácticamente todas las sesiones hoy ya no son a distancia, sino que todo es presencial, hemos identificado que muchos usuarios siguen utilizando las videollamadas para continuar sus comunicaciones. Nos ha pasado que ha habido algunos, por ejemplo, consejos técnicos en donde si parte del grupo no se puede juntar de forma presencial, pues se conectan en Meet o, por ejemplo, a lo mejor algunos maestros que no pueden asistir ese día porque se enfermaron, pues a lo mejor se conectan a distancia. Entonces, ha habido distintas opciones y pues al final son herramientas que hoy estas, no
no tendrán y no tienen costo, pues se pueden utilizar. También está la parte del Gmail, del chat, la parte de comunicación con padres de familia, ¿no? A lo mejor un apoyo como tutorías en las tardes, pues usando estas herramientas. Luego tenemos la parte de la colaboración, lo que son los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, que al final la ventaja o el valor de todo esto, pues la parte de la colaboración, el poder estar contribuyendo, comentando, opinando en un solo documento, tener ahí a cuantos usuarios sean necesarios y poder tener toda la información en un solo espacio. La parte del calendario para la gestión de actividades, formularios, ya lo hemos platicado, en la parte de evaluaciones, de análisis, y la ventaja es que ahí ustedes pueden poner desde preguntas abiertas, preguntas con opción múltiple, incluso hasta videos que pueden insertar de YouTube para poder ver hoy, por ejemplo, revisen este video y contesta las siguientes preguntas. Entonces, también buscamos esta parte dinámica, está el Drive, por supuesto, donde van a estar ustedes almacenando todos sus contenidos, sus recursos. Al final esos son recursos propios, son de ustedes son los creadores de toda esa información. Y al final, una herramienta muy interesante que fue muy utilizada, y eso yo se los platico más en una cuestión personal. Mi esposa es maestra de preescolar y usó mucho esta herramienta que se llama Jamboard. No sé si algunos de ustedes sí la pudieron utilizar, pero Jamboard es una pizarra digital en donde tú puedes conectar como un documento colaborativo, pero en este caso, pues vamos a pensar, un pizarrón digital, y entonces puedes ir poniendo actividades, puedes ir colocando post-its en donde puedas ir poniendo tus comentarios, información, o por ejemplo, ¿no? Puedes poner, en el caso de preescolar, lo que hacía mi esposa, ella tenía que colocar como 3 imágenes distintas y el estudiante, con el apoyo de su papá, desde el celular que veía Jamboard, tenía que seleccionar cuál niña tenía el color verde, por ejemplo, ¿no? O el color rojo, y le daba como con una X o una palomita a donde era el correcto, ¿no? Entonces, usando Jamboard, ¿no? Entonces, creo que hay muchas funcionalidades adicionales. No nos daría todo el tiempo de tenernos a una por una, tenemos un tiempo más reducido, pero la idea es que ustedes puedan seguir explorando. Ahora, de todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos un espacio para poder revisar a detalle, que más adelante se los voy a mostrar, que es un centro de profesores de Google, en donde ustedes pueden acceder a toda la información que ustedes requieran de cada uno de estos productos a detalle, ver ejercicios, ver ejemplos, para que también ustedes puedan optar en implementar este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya esto ya lo estuvimos un poco platicando, el tema de Google Classroom, la parte en el tema de herramientas para contribuir, empujar contenidos, actividades, tareas, el tema de la evaluación, que va a ser importante el revisar qué me están entregando, cómo me lo están entregando y tener un seguimiento puntual. Al final, lo más importante que aporta la tecnología es la trazabilidad, poder tener la capacidad de tener un seguimiento de cómo están ocurriendo las actividades, lo que me están entregando, y de esa forma tomar decisiones. En ese sentido, tenemos la parte de las tareas de Google, que igual ya lo habíamos platicado, el tema de Meet, ¿no? Que ustedes pueden seguir usándolo de forma gratuita, pues al final te puedes conectar con hasta 100 personas, el tener el uso ya está integrado de la pizarra virtual o de Google Jamboard, ya lo pueden utilizar desde ahí. La parte, bueno, también de la comunicación, el tema de los formularios, digo, esto ya lo estuvimos platicando, el tema de los documentos de Google, ¿no? El poder tener la parte de la colaboración, el tema de las evaluaciones, así mismo como el tema de Google Drive, para pues tener todo almacenado, todo ordenado, y de esta forma ustedes también decidir si lo pueden compartir con alguien más, ¿no? Igual el tema de Jamboard. Ahora bien, y bueno, también tenemos la parte de la comunicación con Gmail, Google y el chat, pues que al final esto pues va a permitir muchísimo el apoyo en continuar esa comunicación, sobre todo con padres de familia, que para ellos pues también es muy importante el seguimiento con sus hijos y la parte del calendario. Ahora bien, voy a hacer aquí una primera pausa, voy un poquito casi a la mitad de mi intervención, y lo que quería compartir con ustedes es algo muy interesante respecto a una actividad que hoy ustedes podrían hacer y que va a eficientar muchísimo el trabajo. Probablemente a los estudiantes no les encante lo que les voy a platicar ahorita, pero a ustedes, maestros, pues les va a tener de mucho, mucho apoyo, y es una cuestión de originalidad.
Cuando ustedes están dejando alguna actividad, ¿no? En Google Classroom, ¿no? Vamos a pensar que estamos viendo temas de COVID, ¿no? Y ustedes les van a pedir un ensayo, a lo mejor de media cuartilla, sobre cuáles son los efectos de COVID, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos que causó COVID en estos últimos años, ¿no? ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué se puede mejorar? Y es un tema de análisis, es un tema de crear las cosas uno. Pero entonces, el maestro, vamos a poner un escenario hipotético, es un profesor que tiene a cargo 3 grupos y en promedio estamos hablando que hay 30 alumnos, son 90 trabajos que tiene que revisar. Entonces, de esos 90 alumnos, ¿cuántos de ellos ustedes creerían que pudieran hacer el famoso copy-paste? ¿No? O sea, al final, digo, puede ser una práctica que a lo mejor ya no muchos lo están haciendo, o algo que generalmente sí lo estén haciendo. Entonces, digo, si gustan usar el chat, ¿cuántos ustedes creerían de esos 90 alumnos? ¿Cuántos creen ustedes en porcentaje que sí copiarían? ¿El 20%, el 50%, el 60%? Igual si gustan ahí ponerlo en el chat para irlo viendo. Pero lo interesante de esto es el tiempo que el maestro se va a llevar en revisar todos esos trabajos. ¿Cuánto tiempo se va a llevar por trabajo? No se va a llevar un minuto, ¿no? Al final, pues, se va a llevar bastante tiempo, a lo mejor 3 minutos. Ahorita nos está diciendo Irma Jenny, la maestra Irma, 80% a lo mejor de los alumnos va a copiar. Jorge nos dice el 70%. Entonces, mínimo un 50%. Entonces, realmente sí va a haber una posibilidad de que alguien esté copiando. Entonces, imagínense tener la posibilidad, y a mí esta se me enchina la piel del tema, en poder tener una herramienta que detecte si los párrafos que aparecieron fueron copiados de un sitio web y no fueron citados. Porque ahorita lo comenta muy bien la maestra Marta. El copy-paste, claro que no es malo, en tanto venga una cita, ¿no? Que venga citado de tal fuente, y es un tema de aprendizaje. Y esto no quisiera que lo vean como un tema que sea coercitivo, al contrario, es un tema de decir, oigan, tienen que aprender que en el tema de la originalidad, cuando se les pide un ensayo, cuando llegan a su tesis, tienen que crear algo propio de ustedes, ¿no? Y esto va a permitirle que uno de esos 90 alumnos que tiene, a lo mejor si decimos que el 60% copió y no citó, bueno, pues ya me ahorré ese 60% en tiempo y lo voy a dedicar a otras cosas. Y ya me dedico a revisar bien ese 40% y ya este 60% les voy a pedir, oigan, vuélvanlo a hacer y ya después lo revisaremos, pero el chiste es que no copie. Entonces, al final, pues lo que se busca es que si yo voy a copiar y pegar, a lo mejor voy a citar, ¿no? No sé, podría copiar y pegar 3 líneas, ¿no? Tres oraciones, ¿no? Porque tengo que hacer la referencia importante a algo que está diciendo otro autor. Perfecto. Pero lo demás es un análisis que ustedes tienen que hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, y les agradezco mucho a todos ahí la participación en el chat, muchas gracias ahí por eso, les voy a mostrar cómo se ve esto en tiempo real. Entonces, déjenme, voy a dejar de presentar y voy a presentar otra pantalla para que, déjenme ver aquí, es esta. Voy a presentar un caso lo más real posible de cómo se va o cómo se puede utilizar esta funcionalidad, ¿vale? Nada más si alguien del equipo, no sé, Miguel Ángel, me puede apoyar a saber si ya se está viendo la pantalla de Google Classroom. Sí, 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 ya se ve. Perfecto. Qué amables, muchas gracias. Entonces vamos a hacer esta prueba, ¿no? Entonces voy simplemente a dirigirme acá. Entonces vamos a pensar, bueno, este es el maestro, yo estoy en mi clase de Virtualia Normalista y yo voy a realizar una actividad, voy a poner una tarea. Este es vamos a quedar que es el ensayo sobre los efectos del COVID. Vamos a poner COVID, ahí está. Entonces el maestro les va a decir, ¿no? Elaborar un ensayo en tus propias palabras sobre los efectos del COVID. Yo lo que voy a pedirle aquí al alumno es que, bueno, va a crear aquí, va a ser en un documento. El documento ahorita lo voy a cerrar.
voy a pedir que cada alumno pueda hacer una copia, es decir, va a haber 90 documentos que el maestro va a revisar, siguiendo este ejemplo, ¿no? De que hubiera 90 estudiantes que tuviera que revisar. Y quiero que se enfoquen, lo voy a acercar, en la parte inferior derecha. Habla de verificar plagio, ¿no? Entonces yo simplemente le daría clic. Y esto es muy importante. La versión que hoy se tiene, que es la que no tiene costo, permite hacer hasta 5 reportes en este sentido. Hay versiones hacia adelante, que lo vamos a platicar muy rápido, que permite que esto pueda ser ilimitado, tiene costo, pero bueno, la intención es que hoy ustedes puedan ver que lo que ya tienen en uso se pueda aprovechar en ese sentido. Entonces, ya que apliqué el tema de verificar plagio, yo lo asigno y envío el documento, ¿vale? Entonces, como maestro ya terminé mis actividades y hacia adelante, entonces yo me voy a ir ahora en la otra pestaña, ya es Carlos Anaya. Carlos Anaya es el estudiante que va a realizar sus actividades, se mete a su Google Classroom y entrando en Google Classroom, pues ya ve que su maestro ya le dejó una actividad, hay un ensayo sobre los efectos de COVID, elaborar, perfecto. Pues vamos a abrir aquí el documento. Pero resulta que Carlos Anaya, pues le da un poquito de flojera, como que no entendió bien el tema y prefiere, la verdad, como no dedicarle mucho tiempo en ese sentido. Entonces, lo que va a acabar haciendo Carlos Anaya es que pues, va a tratar de hacer algo muchísimo más rápido, va a copiar y pegar, lo va a dejar ahí, no va a citar y se lo va a regresar al maestro. Y le va a llevar a lo mejor 1 minuto. Entonces va a empezar aquí su ensayo, ¿no? Los efectos del COVID son los siguientes. Y entonces se va a ir a un buscador, ¿no? Y va a poner aquí en Google efectos del COVID. Vamos a revisar alguna página. Bien, por ejemplo, aquí está afectaciones posteriores al COVID. Ah, mira, pues este puede ser interesante. Es como de un sitio de Estados Unidos, del Centro de Control para la Prevención de Enfermedades. Entonces, mira, vamos a tomar aquí esta información. Yo creo que esto está más que suficiente. Seleccionamos, copiamos, regreso a mi documento original, lo voy a pegar. Listo. Y bueno, también Carlos sabe que para que el profesor no se dé cuenta, pues vamos a ponerle aquí la misma letra. Vamos a configurar que todo tenga el mismo formato. Estoy teniendo aquí como... Vamos a ponerle aquí, mejor selecciono todo el texto. Vamos a poner aquí la misma letra. Le vamos a poner Arial 11. ¿No? Y al final voy a cerrar con un comentario de por esta razón, debemos seguir cuidándonos. Ya. Entonces entrego mi documento. Entonces, pues al final a Carlos no le llevó, bueno, a mí no me llevó más de 1 minuto el poder realizar mis actividades. Estoy mandando la actividad. Simplemente ahorita se está terminando de cargar. Lo voy a entregar. Y de esa forma Carlos ya terminó y podría en este momento decir, yo ya no tengo más tarea, ya me voy y me voy a dedicar a otras cosas. Entonces, cuando el maestro, después de una semana que pidió la investigación, pues se va a dedicar a revisar todo. Entonces, bueno, se va a ir a donde está el listado de todos los estudiantes, en este caso solo hay uno, y vamos a empezar a ver qué ocurre con su trabajo. Entonces, nos vamos a ir al trabajo en clase. Vemos que ya lo entregó Carlos Anaya. Voy a abrir el documento y quiero que vean esto. En el momento en el que el maestro, nada más que cargue el
documento. Creo que no lo está todavía como cargando. Bueno, esto ya se entregó. Sí, tuve aquí un tema de conexión, permítanme tantito. Entonces, bueno, ya hubo una entrega. Voy a cerrar este. Ya tengo el documento que ya entregó uno. En el momento que abro el documento, quiero que se fijen en la parte superior derecha. Y perdón que se esté tardando mucho, mi conexión a internet no está, estoy viendo que no es muy buena. Quiero que se fijen del lado superior derecho, que en automático yo veo el documento, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, pues es el mismo documento que hizo Carlos. No lo veo bastante bien, pero aquí dice que hay un pasaje marcado del lado superior derecho, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo le doy clic a esto, va a correr simplemente un reporte de originalidad. Y en el momento en el que yo le doy clic, a mí me va a aparecer cuántos pasajes fueron marcados o hubo coincidencias en toda la web. Entonces, yo en el momento en que busco cuáles fueron las coincidencias, me marca en otro color cuáles fueron los párrafos o frases que fueron copiadas exactamente de otro sitio web y que no hubo una nota al pie diciendo que esto fue tomado del centro de afectaciones, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese momento yo no solamente, yo ya lo que puedo hacer es, a ver, ya vi que esto se copió, puedo ir, si se dan cuenta del lado derecho, puedo ver de dónde está sacando la información, le puedo dar clic, me va a direccionar a la página, y en la página, pues yo ahí también puedo encontrar de dónde tomó la información, ¿no? Al final, pues lo que se busca es, si vas a poner algo así, pues simplemente el tema del citado. Entonces, yo ya me voy a regresar aquí. Ya vi que esto fue copiado. Yo cierro mi reporte de originalidad. No voy a calificar esto. Favor, ya lo regreso, favor de crear en tus propias palabras. Y ya lo regreso, ¿no? Esto es algo privado, nadie más del grupo lo va a ver, pero pues al final, pues es una forma de eficientar. Aquí entonces el maestro se tardó 15 segundos, 20 segundos de acuerdo a la información que le vaya a poner de regreso. Entonces ya lo ahorramos de 5 minutos que lo puede haber revisado y haber dicho, oye, esos párrafos como que a mí me suena, pues qué mejor decir, oye, ya, 15 segundos, siguiente. Y entonces de esa forma eficientamos estos procesos, ¿vale? Entonces espero que esto les haya interesado. Digo, la ventaja de esto es que va a quedar en YouTube esta sesión. Lo pueden volver a ver en caso de que tuvieran alguna duda en específica, oye, ¿de dónde sacaba? O cómo yo ponía este tema del plagio. Pues bueno, ustedes ahí lo van a poder revisar. Yo aquí, bueno, déjenme nada más, ya para cerrar esta parte, me voy a ir al tema del alumno, y bueno, pues el alumno aquí sabe que el maestro ya le dijo, favor de crear en tus propias palabras, ¿no? Entonces, pues ya lo vas a tener que volver a hacer. Entonces, pues bueno, de esta forma lo que queríamos o queremos mostrarles con esto, pues es el cómo podemos eficientar esos procesos para poder realizar este tipo de actividades. Ahora bien, voy a continuar con la sesión sobre las herramientas. Ahorita me gustaría entrar a un tema muy interesante y creo que voy a tener que volver a presentar el documento, pero déjenme regresar a la presentación, porque este es un tema que he estado ya hablando desde hace tiempo con ustedes sobre la accesibilidad y cómo también podemos contribuir a esta población que tiene esta capacidad especial, pero no porque tenga una capacidad especial auditiva, visual, de motricidad o entre otras, pues no tiene esa capacidad intelectual, son muy buenos. Entonces el punto es cómo hacemos para que todos puedan ser parte y puedan seguir colaborando en ese sentido, ¿no? Les quiero dar algunos datos interesantes sobre este tema de la accesibilidad. Imagínense, a nivel mundial hay 93 millones de estudiantes que pueden presentar o que tienen un tipo de discapacidad, ¿no? Ahora, si nos fuéramos solamente a nuestra región, a Latinoamérica,
hay más de 8 millones de estudiantes que están en esas condiciones. Prácticamente 7 de cada 10 no van a la escuela por el tipo de necesidad especial, que tienen que ir ya a lo mejor sea un CAMP, en este caso en México, o algún otro tipo de centro, ¿no? Pero aún así, en las escuelas puede presentarse este tipo de casos, ¿no? Entonces, pues al final, esto es algo que nosotros lo que buscamos hacer es cómo podemos ofrecer la misma experiencia de aprendizaje a todas y a todos desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? Entonces, nosotros lo que creemos es que hay un gran poder que nosotros desarrollamos con nuestras herramientas para que todos tengan este mismo acceso. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo hacemos, no? Buscamos el desarrollo de productos que fomenten el uso de ciertos temas de accesibilidad para que los estudiantes aprendan y se sigan inspirando, como lo que decíamos, ¿no? Todos tenemos ideas, lo que buscamos es cómo las llevamos a la práctica, cómo las ejecutamos. Les voy a poner ahorita un ejemplo muy claro. Cuando hay un estudiante que por una capacidad especial visual o porque tuvo un tema de motricidad, se fracturó el brazo, no puede escribir, no puede anotar o utilizar la computadora, pues se limita, o porque no ve, se limita a poder escribir porque el chavo que tiene la capacidad visual, especial visual no tiene a lo mejor un teclado en braille. ¿Qué mejor que dictarle al dispositivo? Que dictarle a la hoja o al documento de Google para que el documento, utilizando temas de inteligencia artificial y machine learning, pueda transcribir absolutamente todo lo que el alumno le quiera decir. Y ahí es un punto importante en donde podemos y promovemos el tema de que todos pueden seguir aprendiendo y de que todos pueden también promover, dar ideas, inspirar a los demás simplemente con el hablar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hacer una demo en ese sentido. Lo que buscamos es personalizar las herramientas, promover el tema de la confianza, que se inspiren a seguir eso, pues a lo mejor dices, oye, no, pues es que me da pena, yo no quiero participar, ¿cómo participo, no? Entonces, ese es un poco el tema que nosotros buscamos fomentar, ¿no? Entonces, al final, pues esta es una comunidad muy importante y lo que buscamos con nuestras herramientas es que todos puedan participar dentro de ella en ese sentido, ¿no? Entonces, de estas posibilidades que tenemos, voy a arrancar ahorita con una, que es la de documentos, pero, por ejemplo, en Google Meet, ahorita yo eso no lo puedo mostrar porque no estamos utilizando ahorita la plataforma en Meet, pero Google Meet tiene desarrollado ya desde hace tiempo una funcionalidad que permite colocar subtítulos en español para que si hubiera alguna persona con alguna capacidad especial auditiva, pueda leer lo que está ocurriendo. Y no solamente leer una cosa, o sea, si está ocurriendo, si está hablando Carlos, después va a hablar Pedro, luego va a estar Pati, luego va a estar María, luego va a estar Jorge, luego Lari, luego Carlos, pues al final va a ver quién está diciendo qué. Y de esa forma, pues tienes un ambiente de mayor inclusión y sabes qué es lo que está ocurriendo. Pero no solamente esto está para las videollamadas, también para las presentaciones de Google, tú también puedes colocar subtítulos que permitan que el usuario, cuando estás proyectando, pueda ver o activar esos subtítulos para poder leer lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en la clase de inglés, y eso nos ha pasado mucho, a veces el inglés, la pronunciación, pues a lo mejor no es la mejor, pero pues al final pues se puede llegar a entender. ¿Qué pasa con aquellas personas que les cuesta entender eso? Ah, pues se puede activar esos subtítulos en las presentaciones y de esa forma ya se puede ir leyendo lo que está diciendo la persona. Pero yo creo que el que mucho valor va a tener es el que ahorita yo les voy a presentar. Este es un poco como ya más visual el tema, bueno, de los subtítulos que ustedes pueden colocar y que pueden ir simplemente promoviendo cuando tengan sus videollamadas, pues de que y no está limitado a los estudiantes, cualquiera, ¿no? La comunidad de padres de familia, o los consejos técnicos, el niño puede escuchar, pues lo puedan activar, ¿no? Al final, el tema de los subtítulos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer nuevamente es, voy a regresar a mi hoja de documentos, voy a volver a proyectar acá para mostrarles esto. Déjenme volverlo a mostrar. Entonces, vamos a regresar nuevamente a nuestro ambiente, en donde tenemos nuestras actividades. Vamos a pensar que yo estoy como el estudiante. Vamos a realizar una actividad. Y esta actividad puede ser en equipos, ¿no? Imagínense, y aquí entra el tema de la colaboración.
yo creo mi documento, bueno, el documento a lo mejor lo creó el maestro y el maestro le pidió a Carlos, a Andrea y a Sabino poder realizar un análisis, ¿no? O una investigación sobre, vamos a pensar, sobre la independencia de México, ¿no? Entonces, pues aquí, en México. Entonces, el maestro, cuando realizas la actividad, tiene la sección de Carlos, está la sección de Andrea, está la sección de Sabino, y bueno, pues ya cada quien va a estar realizando sus actividades. Pero Carlos tuvo un tema con su brazo, no puede realizar la actividad, y entonces se puede estar limitado. O si tiene una capacidad visual, pues no va a poder escribir porque no tiene el teclado en braille. Entonces, la mejor forma es dictándole al documento. Y esto se puede hacer en cualquier dispositivo, es decir, una computadora de escritorio, una laptop, que tengan la conexión a internet para poder realizar las actividades, lo va a poder realizar. Entonces, simplemente se tendría que ir a las herramientas. Está en inglés aquí esta configuración, pero bueno, más bien, déjenme mejor abrir el documento desde el del maestro, que ese sí está en español, mejor para tenerlo todo para que ustedes puedan identificar bien dónde se ubica esta parte. Y déjenme aquí, abro esto. Muchas gracias, ahorita mientras se abre, gracias igual a todos por sus comentarios. Ahí nos comenta la maestra Lucrecia Baena, Carlos, esto facilita la revisión y evaluación de todo tipo de grados semestres y posgrados. Gracias, maestra. Pues sí, la verdad que uno pensaría que ya en ese nivel educativo ya no debería haber este tipo de cosas y pasa, ¿no? No está limitado a que sea solo, pues son más chiquitos, ¿no? Yo creo que en todas partes, y no solamente en la parte de educación profesional, también en los trabajos, ¿no? ¿Cuántas veces se les pide a lo mejor algún proyecto y pues a veces son copias, ¿no? Entonces sí ayuda. Muchas gracias, maestra. Bueno, entonces, perdón, seguimos aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, Carlos aquí simplemente va a realizar aquí algunas actividades. Esta es su sección, entonces, bueno, simplemente hay que ir a la parte de herramientas, dictado por voz, y yo aquí simplemente tengo que seleccionar el idioma en el cual yo le voy a dictar al dispositivo. Si se dan cuenta, el español, por los modismos que hay en América Latina, se adaptó el algoritmo y el tema de Machine Learning para que si es una persona que vive en Chile, o es de nacionalidad, perdón, chilena, colombiano, del Salvador, español, pues pueda adaptar eso. Entonces, en este caso, pues simplemente aquí irnos al español de México y simplemente activar el micrófono. En este caso, estoy seguro que me va a pedir habilitar un permiso para permitir abrir el micrófono. Ahí está. Y antes de hablar, simplemente, bueno, eso es importante. Si no se había hecho antes, como yo estoy usando una pantalla incógnito, en modo incógnito, no lo había utilizado antes, me va a pedir permitir. Entonces, si le doy rechazar, no se va a activar el dictado de voz, ¿vale? Eso es importante. Entonces, simplemente yo le doy reproducir y en este momento yo puedo empezar a hablar para que inmediatamente el mecanismo pueda poner todas mis ideas, ¿no? En este caso, yo quiero hablar de la independencia de México porque para mí es muy relevante, un suceso importante en la historia de nuestro país. Y yo puedo, de hecho, yo puedo dejar esto activado, ¿no? Al final, si se dan cuenta, puede haber, de acuerdo a cómo está la pronunciación, puede haber algunas palabras que no necesariamente los está detectando bien, pero pues al final esto te está permitiendo contribuir a que estos estudiantes puedan tener un apoyo adicional en ese tema, en ese sentido, ¿no? Sí hay comentarios y lo entiendo perfecto, sabemos que no necesariamente en todos los lugares está la mejor conectividad, sí se necesita, es una realidad, pero al final sabemos y buscamos que poco a poco esta herramienta pues permita poco a poco
contribuir en ese sentido. Algo interesante que no lo había comentado, pero muchas gracias al maestro Marco Antonio que lo comentó. Google Classroom en la versión de celular, en la versión de Android, ya va a poder trabajar con o sin internet. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo como maestro sí voy a poder acceder a, bueno, más bien, entro a Classroom, estoy en internet, realizo mis actividades, las envío, etcétera. Entonces el alumno vamos a pensar que está utilizando el celular de su papá, ¿no? Porque no tiene dispositivo. Entonces, a lo mejor este celular sabemos que en las mañanas, que el papá está trabajando, sí va a tener internet, pero en la tarde a lo mejor en casa ya no. Ah, bueno, como tuvo internet en la mañana, hubo un sync, se sincronizó con Classroom, y en la tarde que ya no tenga internet, va a poder ver al alumno todas las actividades que dejó el maestro sin la necesidad de tener internet. Puede realizar las actividades, enviar las actividades, y cuando ese equipo, ese dispositivo Android, se vuelva a conectar a internet al otro día, va a actualizarse eso, ¿no? Entonces, poco a poco también estamos tratando de aportar y apoyar en ciertas condiciones en donde la conectividad se vuelva una complejidad. Algo interesante es que el uso, y eso fue muy interesante y que cambió muchos paradigmas, el uso que se tuvo de nuestras herramientas y de las herramientas digitales en general, no solo de las nuestras, sino de las plataformas digitales a nivel general, fue prácticamente que el 100% de todas las maestras y maestros usaron y siguen usando esas herramientas, ¿no? Claro que del lado de los estudiantes sí llegaba entre el 60 y 70%, pero aún así fue muy relevante. Y en a lo mejor algunas zonas en donde no necesariamente la conectividad es la mejor, en otras pues prácticamente es del 90-95%. Pero bueno, eso volviendo un tema más hacia el tema de la accesibilidad, pues esta es una herramienta que pues, al final puede aportar muchísimo e incluso imagínenlo como una minuta, ¿no? Imagínense si están en algún consejo técnico y quieren que alguien transcriba, pues a lo mejor tener incluso este texto activado, ¿no? Digo, son muchas ideas, pero pues al final lo que buscamos es que todas puedan ser de utilidad también para ustedes. Voy a regresar, ya sé que ya quedan poco tiempo, simplemente voy a retomar lo que traemos en la presentación para continuar con esta parte. Algo que, déjenme volverlo a proyectar. Algo interesante es que además de estas herramientas de accesibilidad que pueden tener acceso desde las herramientas de productividad de Google Workspace for Education, también tenemos dos aplicativos que ustedes también pueden descargar desde la tienda de Play Store en los teléfonos de Android, que ayudan mucho, por ejemplo, a una cuestión de cuando yo quisiera, en un tema de traducción simultánea de un idioma a otro idioma, ¿no? Estoy en un país, estoy en un lugar en donde no me entiende la persona, entonces yo puedo, a través de Live Transcript, yo puedo hablar con el dispositivo y eso me lo va a traducir al idioma local y ese idioma local, pues la persona podrá escuchar y entender lo que yo quisiera decir. También, más allá de un tema de accesibilidad, creo que también es para todas y todos que desconocemos algún idioma, pues eso ayuda muchísimo. Pero también hay algo muy interesante que se llama Look to Speak. Es una aplicación, déjenme ver, porque como yo lo tengo, no sé si se llegue a ver desde acá, creo que no se va a ver, pero es una aplicación que tú puedes poner el listado de palabras que quieras. Vamos a pensar las básicas, hola, buenos días, para personas que no pueden hablar, que tienen un tema de esclerosis múltiple, que se les complica en ese sentido. Y entonces con los ojos, lo que va a ocurrir es que yo en mi dispositivo móvil, yo voy a tener el listado de palabras, vamos a pensar, tengo, no sé, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, no, y otro listado de palabras de este lado. Entonces, con los ojos, esta persona que no se puede mover, que no puede hablar, no puede articular palabras, simplemente activa esta función y puede ir moviendo los ojos. ¿Por qué? Porque cuando vas moviendo los ojos, tú vas seleccionando si está del lado izquierdo
o del lado izquierdo o del lado derecho la palabra que le quieres decir a esta persona, y entonces va a ir descartando. Tú vas simplemente moviendo los ojos hasta que ya te quede la palabra exacta que tú quieras decir, y una voz que tiene la aplicación lo va a permitir, ¿no? Entonces, si bien esta no es una herramienta 100% de las paqueterías de productividad de Workspace, sí es importante que también ustedes la puedan conocer, porque creo que vale mucho la pena e igual no tienen ningún costo. Ahora, creo que vale la pena mucho centrarnos en un tema de, oye, de toda la información que hoy nos estás dando, pues, ¿dónde podemos acceder a un mayor detalle? Porque creo que son muchas cosas y vale la pena que ustedes también puedan tener ese acceso. Entonces, nosotros tenemos, y mejor lo que voy a hacer es proyectar esa parte. Nosotros tenemos un centro de profesores que simplemente ustedes lo pueden googlear como Centro de Profesores Google, le dan clic en la primera pestaña, y este es un espacio para maestros, generalmente, en donde ustedes pueden acceder a toda la información necesaria respecto a cómo usar de mejor forma todas estas herramientas, ¿no? Entonces, un espacio en donde yo voy a obtener sugerencias de producto, temas de certificaciones, algún curso, o me puedo meter al detalle, ¿sabes qué? A mí me gustaría meterle un poquito más al tema de formularios, entender cómo puedo utilizar esto, ¿no? Entonces, puedes tener un espacio donde tienes todo un sitio, donde tienes en videos muy cortos qué son los formularios, cómo puedes acceder a ellos, cómo los puedes crear, cómo los puedes compartir, pero algo muy valioso es sugerencias. Imagínense que puedan tener también acceso a experiencias, a trucos que han hecho otros maestros de cómo utilizar estas herramientas, en este caso formularios, para de esta forma pues poder utilizar de la mejor forma esta funcionalidad, ¿no? Entonces, cómo configurar el modo bloqueo en el cuestionario, cómo personalizar formularios, cómo insertar imágenes, ¿no? Entonces, yo podría incluso aquí, entonces, yo aquí ya tengo como una versión de poder tener esto, incluso vamos a ponerlo en español. Digo, me imagino que esto de los subtítulos ya ustedes ya lo sabían que en YouTube ya también se puede, entonces de esta forma, pues al final ustedes también pueden verlo sin vamos a decir, sin la limitante de que no esté en el idioma español. Yo puedo cargar más videos y todos son maestros que Google lo que busca es también hacer un espacio mucho más amigable, porque qué mejor que un profesor de el mismo grado, la misma materia, pues se le esté también compartiendo eso, ¿no? Y este pues fue en el caso de formularios de Google. Yo me puedo regresar, podría irme a lo mejor a otra herramienta, Jamboard, etcétera, ¿no? Ahora, también tenemos aquí mismo acceso a cursos. Me voy para acá. Vamos a irnos para educadores. Tenemos cursos de capacitación totalmente gratuitos, de los cuales aquí lo que buscamos es que demos desde un tour muy básico todas estas herramientas. Es una unidad que son 15 horas. Está dividido en 13 unidades y aquí ustedes pueden ir viendo paso a paso cuáles pueden ser, pues, mejores formas de utilizar las herramientas que hoy les estuve presentando, y si les interesa y se sienten como que con más ganas de aprender, pues les recomendamos tomar este segundo nivel, en donde se llega con una parte muchísimo más avanzada, y de ambos, nosotros desde Google tenemos un espacio para certificar a los educadores, en este caso a los maestros, en los niveles, en este caso nivel 1 y nivel 2, ¿no? Estos son, sí tienen costo, es de $10 el nivel 1 por intento, ¿no? Aquí la recomendación es que sí puedan primero tomar estos cursos y, pues, si hay el interés, que se puedan certificar. Ahora, me voy a adelantar, bueno, preferiría y mejor que Miguel Ángel fuera a compartir algo, porque es como una sorpresa que les tenemos, pero que va relacionado con este tema de estas certificaciones. Entonces, bueno, eso si quieren, yo más bien le pasaré luego la palabra a Miguel Ángel. Y bueno, aquí tienes, es un sitio, como les digo, es totalmente abierto. También tenemos un tema de biblioteca de recursos educativos. Al final,
simplemente es para que ustedes puedan utilizarlos, explotarlos y que al final ustedes encuentren la mejor forma que atienda estas necesidades de sus estudiantes. Ahora, antes de cerrar, sí me gustaría pasar rapidísimo a un último tema que sí es muy importante. De hecho, creo que acá lo tengo, que era el siguiente, que es el tema de la ciudadanía digital. La ciudadanía digital ahorita mm, ha adquirido mayor importancia. A lo mejor hace algunos años no era tan relevante. Déjenme ver, está cargando. Ha adquirido mayor relevancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque cada vez los estudiantes, y no solo los estudiantes, la comunidad educativa en general, todos están usando cada vez más la tecnología. Entonces nosotros, como Google, es una empresa que pues, prácticamente promueve todo el tiempo la tecnología, pues también tenemos una corresponsabilidad en el cómo se utiliza la tecnología y lo que buscamos ante de todo es un tema de seguridad y un tema de responsabilidad. Por eso nosotros creamos este espacio que se llama Sé Genial en Internet, el cual lo que busca es apoyar a que las niñas, los niños, que para ellos la cuestión del digital es algo algo natural, podamos apoyarlo a través de los padres de familia para que puedan aprender a cómo comportarse de forma segura, de forma responsable, a qué tipo de información sí compartir, qué no compartir, cómo ser una buena persona, porque lo que ocurre es que a veces en el ambiente personal, pues a lo mejor nos inhibimos más, no, y nos da pena, pues a lo mejor criticar algo. Pero en el Internet, cuando ya estás del otro lado, a lo mejor no eres tan responsable, a lo mejor ya eres mucho más extrovertido y a lo mejor dices cosas que no deberías decir. Entonces, justo lo que nosotros promovemos es este ambiente personalizado, es un ambiente que se llama Sé Genial en Internet, que es un recurso totalmente gratuito, al igual que el pasado que les mostré. Y en esto ustedes van a encontrar varios recursos interesantes. Uno enfocado a cómo el alumno, a través de un interactivo, puede, se llama Interland, es un juego en línea que va permitiendo que el alumno vaya conociendo cuáles pueden ser las mejores formas de comunicarse, las mejores formas de compartir o no compartir la información, pues va aprendiendo el tema de la ciudadanía digital. Pero también hay todo, y todo va relacionado con que si puedes compartir, no caer en las famosas trampas, el típico de oye, si le das clic acá, eres el visitante 999,999. Da clic aquí y te vas a ganar un premio, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos no caen en ese tipo de trampas? Pues es un tema de phishing en donde pues lo que van a hacer es que tú al darle clic van a poder acceder o les estás dando de una u otra forma acceso a tu información y van a empezar a extraer tu contenido, ¿no? Entonces, realmente pues lo que buscamos es tratar de cuidar ante todo este tema, sobre todo cuando estamos hablando de estudiantes de menores de edad, pues sí es importante el que pues ellos también conozcan de los riesgos que pudiera haber en ese sentido, ¿no? Proteger tus secretos, pues al final temas de tu dirección personal, dónde vives, qué haces, pues al final es un tema que pues, hay que cuidar. Y con el tema de las redes sociales como que ya no sea tanto. Yo me acuerdo hace, y perdón, como anécdota, hace ya algunos meses, no, incluso años, en un programa de televisión de Estados Unidos estaban haciendo como que ¿no? Como en broma, estaban invitando a una persona que podía leer la mente de otros, estuvieron en un set, y entonces seleccionaron a distintas personas, les pidieron su nombre, lo sentaron, entonces sale esta persona y les dice, sí, mira, yo estoy viendo que tú tienes un perro y que tu perro puede estar en peligro y te gusta viajar y estuviste en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Entonces, como que había esta sorpresa de cómo te enteraste de esto, pues por las redes sociales, pues porque todo lo estás publicando, ¿no? Entonces, vale la pena sí tener como una cuestión de responsabilidad, que sí publicar, que no publicar, y este tipo de actividades va a ayudar muchísimo en ese sentido. Reitero, esto ya no está 100% enfocado a las herramientas que estamos ofreciendo, sino a recursos adicionales, pero que al final pues, es un tema de integración y es un tema de ayudarnos entre todos, el ser amable, ¿no? En ese sentido. Y además de tener este espacio,
en donde los estudiantes pueden jugar con sus padres de familia y van a aprender mucho. También hay todo un currículum muy interesante, es todo un plan de estudios que muy probablemente les pueda ayudar muchísimo. Lo voy a abrir, igual, es totalmente gratuito, en donde ustedes van a tener distintas actividades que pueden llevarlo día a día con los estudiantes, en donde vamos a, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio rapidísimo, nada más para que lo puedan ver. Por ejemplo, en el primer capítulo, que está enfocado a que no se puede compartir, por ejemplo, está, vamos a ver, aquí dice, ¿no? Bueno, ¿de quién es este perfil, no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar maneras de encontrar información en línea, considerar cómo se generan opiniones sobre una persona, determinar la veracidad de la información, las famosas fake news, si son reales o no. Te pone qué actividad, qué necesitas, hojas de papel, necesitas historias del navegador impresos, notebooks o dispositivos para actividad de redacción corta, ¿no? Y entonces ya empiezas a realizar la actividad y pues al final pues es una cuestión de innovación. Otra actividad, pues aquí es una copia de los perfiles ficticios de la actividad 2, pues lo pasado. Entonces, la verdad es muy sencillo, pero tiene mucho valor al final la información que los estudiantes van a poder acceder en ese sentido. Repito, pues todo esto se llama Sé Genial Internet y esperemos pues, que también pueda ser de mucho interés el poder tener este tipo de herramientas, las cuales pues al final hay un tema de corresponsabilidad, en donde pues también todos tenemos que alentarnos, ¿no? Al final, hacia adelante cada vez se va a ir más en un mundo digital y pues es muy importante pues ser muy responsable totalmente en ese tema. Antes de concluir, yo quisiera cerrar mi presentación con esta imagen. Es una imagen que a lo mejor algunos de ustedes, pues de primera entrada no se entendería mucho, pero es muy poderosa y déjenme darles un contexto. Es una historia muy bonita y es de cómo pensamos las cosas en Google. Esta imagen que están viendo de un tiranosaurio rex, el fósil de un tiranosaurio rex y una serie de flamingos, esto se ubica en el centro de en la parte central de las oficinas de Google en Estados Unidos, en California. Ahí está la sede central de Google, en una ciudad que se llama Mountain View. Entonces, cuando se puso esto, ya hace algunos años, la gente que llegaba decía, oye, ¿qué tiene que ver o por qué habría un fósil de un tiranosaurio rex en una empresa de tecnología? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, lo interesante de esta idea y que se puso esto es para hacernos recordar una cosa, el tema de adaptarnos a los cambios. Hace millones de años, cuando vivían los dinosaurios, una de las especies que vivía en esa época eran los flamingos. Cuando viene la extinción, y esa es un poco la idea, ¿no? Cuando viene la extinción, ¿quiénes sobreviven? No sobreviven los más grandes, los más fuertes, los más pequeños, los más indefensos. Sobreviven los que se saben adaptar al cambio. Y entra, por supuesto, el tema de la teoría de evolución de Darwin, ¿no? Ellos son los que al final se adaptan. Y hoy, los flamingos siguen viviendo en nuestro tiempo. Porque hubo un proceso de adaptación al cambio. Entonces, si esta idea la pasamos a nosotros como personas o a la educación como educadores, si no nos adaptamos, si no cambiamos, si no innovamos, pues nos puede pasar lo que el dinosaurio, que vamos a extinguirnos. COVID fue la prueba total de que ustedes, de que toda la comunidad educativa se adaptó sí o sí a un cambio, se incursionó aún más en el tema de la tecnología y logró un tema transformacional, un tema de innovación, de inspiración, porque ustedes son los que inspiran totalmente a sus estudiantes. Entonces, este es el legado, ¿no? Al final decir, oye, que sea un recordatorio de que constantemente tenemos que seguir cambiando y aprendiendo e innovando. Y eso tiene que pasar lo mismo a los estudiantes. Con esto que platicaba al inicio de la plática, de la sesión, perdón. La constancia de que vienen nuevos empleos, que te tienes que adaptar y que tienes que aprender más cosas y que te tienes que ir actualizando. Eso va a ser parte de, ya pasa el día de hoy. Entonces, es simplemente un recordatorio. Tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos y tenemos que seguir hacia adelante. Dejen a nosotros que sigamos
creando más herramientas, más aplicaciones. Esa es nuestra chamba, porque lo que buscamos es que ustedes van a estar ya frente al grupo, con maestra, con los alumnos, puedan seguirlos inspirando, seguirlos motivando para que los estudiantes puedan alcanzar esos sueños que tienen. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias a la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchas gracias por su invitación. A la directora general, muchas gracias por su tiempo. Agradezco a todos su atención. Agradezco también muchos sus comentarios. Muchas gracias de verdad por su participación tan activa en el chat. Y bueno, pues quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos Anaya. Como bien lo mencionabas hace un momento, un tanto la participación de los maestros, maestras y estudiantes incluso en el chat. Ahorita platicaremos un poco al respecto y solamente quiero adelantar un poco que mencionaba Carlos hace un momento sobre una sorpresa. Google nos donó unas certificaciones que hemos distribuido a lo largo de estos 3 días que dura Virtualia Normalista y las vamos a dar como premio a través de las Trivia Tics que consistirán en que se hará una pregunta, una serie de preguntas. En el chat ha aparecido un número de WhatsApp en donde tendrán que enviar allí la respuesta con sus datos para que podamos hacer entrega de estas donaciones que Google nos ha ofrecido. Pues en ese sentido, pues muchísimas gracias también a Carlos Anaya por esta donación de Google. Muy bien. Hay hay muchos comentarios, muchos de ellos felicitando la conferencia, muchos de ellos hablando de tecnología, la importancia de la tecnología, y quisiera comenzar, aunque hay demasiados, hemos elegido algunos, nos gustaría elegir todos, pero es imposible por el tiempo que tenemos. Me voy a permitir leer algunos de ellos. Juan Mario Merino Ramírez dice, de gran relevancia la educación en las habilidades digitales para los docentes y estar a la vanguardia. Máximo Jerez Jiménez nos escribe, la fuente de información que ofrece Google es inmenso, como las técnicas de enseñanza, que la creatividad del aspecto pedagógico puede potenciar los panoramas eficaces de los aprendizajes. Maribel Carrera Cruz nos menciona que con estrategias de acuerdo al contexto lograremos el aprendizaje de nuestros alumnos. Estos comentarios tienen algo en común que Carlos nos mencionaba hace un momento y me gustaría retomando esto como un punto de partida, cuando nos mencionaba por un lado, por supuesto que la tecnología es una herramienta, la tecnología no es el maestro, la tecnología no es el fin, la tecnología es la herramienta, por un lado, y por otro lado nos mencionaba que la educación más bien los educadores reimaginan la educación. En ese sentido, y tomando en cuenta estos comentarios, esta relación, si pudieras platicarnos, Carlos, esta relación entre reimaginar la educación con el uso de las tecnologías como herramienta, ¿cómo es esta relación en la educación? Sí, muchas gracias, Miguel Ángel, y es muy buen punto, ¿no? Al final nosotros, ¿cómo vemos esto? Ustedes, ¿no? Maestras, maestros, saben perfectamente, por sus estudios, por su experiencia, por las capacidades que tienen, cuál es la mejor forma de lograr que el estudiante adquiera su aprendizaje, ¿no? Y hay un gran reto porque se enfrentan a 30 distintos mentes, 40, 55, 120 distintas mentes. Y entonces, ¿qué mejor que con el uso de las herramientas ustedes van reimaginando la forma en que cada uno va atendiendo esas necesidades? Lo que decía es, al final, la tecnología lo que busca es fortalecer desde cómo enriquecemos un aprendizaje, cómo fortalecemos un esquema de decir, oye, yo como maestro sé cómo transmitir el conocimiento, pero a lo mejor yo lo que quiero es crear contenidos específicos para que estos alumnos que les está costando más trabajo, que no me están siguiendo el ritmo, pues yo se los voy a ir empujando y yo lo voy creando todo. O sea, al final ustedes son voy a poner el ejemplo como el maestro de ceremonia, en donde está, si no tienes un maestro de ceremonia, pues los instrumentos por sí solos pues no se van a utilizar. Vean con los instrumentos, pues al final sean las herramientas, son las herramientas tecnológicas. Pero la banda, pues si no tienes preparada la banda, pues no la vas a poder tocar, ¿no? Entonces, al final el maestro de ceremonia son ustedes y qué mejor que ustedes puedan ir identificando, oye, ¿sabes qué? Voy a poner un ejemplo. Para el tema de geografía,
podríamos utilizar para que quede más claro. No solamente quiero que vean un video del sistema solar. Imagínense que los estudiantes pudieran visualizar en realidad virtual cómo son los planetas. Entonces, que el conocimiento quede todavía aún más claro. Entonces, véanlo esto como apoyo, como herramientas de apoyo, pero al final van reimaginando el tema de la educación porque van atendiendo distintas necesidades. Y así es como nosotros lo vemos desde Google. Muchas gracias. Aquí hay un comentario muy interesante que voy a vincular con algunas de las preguntas que hicieron en el chat. Nos escribe Marisol Tejada. Las TAC potencian las habilidades para aprender, pero los rectores son lo pedagógico, las teorías de aprendizaje, la didáctica, las estrategias y todo con una visión pertinente, vigente y consistente. Y esto se vincula con una de las preguntas que nos hace Margarita García, y es la pregunta concreta que se vincula con esto. ¿Cuál cree que es el reto más importante o el principal desafío al que el docente se enfrenta con el uso de las TICAD y el uso de estas herramientas? Muy buena pregunta y muchas gracias, maestras, por los comentarios que colocan. Yo creo que el mayor reto pudiera ser, un lado, a lo mejor, la resistencia que pudiera haber. Es decir, yo no quisiera involucrarme a usar la tecnología porque tengo miedo a que me vaya a reemplazar, cosa que es totalmente falso. Yo creo que es un mito que hay que poco a poco ir quitando. Al final la tecnología la tienen que ver como un aliado. Y yo creo que la mejor forma de adoptarla es cuando el de al lado, que un poquito lo comentaba, entre pares, pueden ver lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso hace toda la diferencia, porque probablemente en las distintas escuelas va a haber gente que se resiste, va a haber gente que es muy buena con la tecnología. Entonces vale la pena también tener ese acercamiento, ¿no? Sin pena ni nada. Nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso comando, ¿no? De cuando haces un error, simplemente le pones control Z, ¿no? Y ya regresas a lo que venías. Ojalá en la vida tuviéramos el control Z, pues no, no lo tenemos. Pero al final no hay errores usando la tecnología. Tú puedes, es un tema de aprendizaje, es un tema de quitarse el miedo y es un tema que al final puede ayudarles en dos cosas. A contribuir a enriquecer aprendizajes, pero también en eficientar procesos. Imagínense, maestra, lo que decía, ¿no? O sea, si el maestro se da cuenta que puede reducir media hora de su día en revisar porque está utilizando una herramienta que le permite ver si fue un tema de plagio, eso es un ejemplo muy burdo, pues claro que lo va a utilizar, va a decir, oye, ve el beneficio que hay. O sea, creo que también hay un tema de nuestro lado en el fomentar aún más, en invitar aún más, en tener más de estos espacios que les reconozco mucho ahí, Miguel Ángel, a todo el equipo, que tengamos estos espacios porque al final ayuda a transmitir el conocimiento y yo creo que en tanto podamos, viendo la pregunta, ¿no? Promoviendo y que vean estos maestros los beneficios que trae y también en que vean que esto no viene a sustituir, simplemente es un apoyo adicional, yo creo que lo vamos a estar del otro lado en ese sentido. Y vamos a ver, aquí tenemos otros dos comentarios, vamos a ir cerrando porque el tiempo ya se nos vino encima. Alejandro Campos nos escribe, debemos prepararnos para lograr una educación integral con el apoyo de la tecnología informática. Gracias por sus excelentes apuntes, justo es lo que acabas de decir, Carlos. Antonio Mesa nos escribe, el regreso a la presencialidad, las nuevas circunstancias y el desarrollo digital que tuvimos nos han obligado a una educación híbrida que sintetiza lo mejor de estos dos mundos. Es una forma de rescatar, no solamente mencionar que absolutamente todo era muy bueno y estaba bien logrado en la presencialidad, o todo era muy bueno lo logrado a distancia, en línea, en lo virtual, sino el conjunto de estos. Desde tu punto, y tomando en cuenta este comentario, tal vez ya para ir cerrando, y lo vinculo con el comentario que hace Ivonne Georgina Galicia Romero, que es un placer escucharlo, considero muy importante no dejar las nuevas tecnologías aún estando en forma presencial. Es algo que es como un clamor que se hace. ¿Qué piensas al respecto de esto? Yo creo que el llegar a eso es al final lo que nos va a permitir no regresar al status quo que teníamos pre-COVID. O sea, al final creo que hubo muchísimos aprendizajes de todas y de todos y que sería muy triste el que todo ese gran esfuerzo que hicieron lo dejaran de lado pensando que la tecnología no es relevante en la parte presencial. Les voy a poner un caso ya más específico. Reino Unido
Cuando entra a COVID, como pasó en México, todo lo deciden hacer online, cada quien identificó distintas estrategias a distancia, pero bueno, todos se fueron a eso. Cuando regresaron al esquema presencial, incrementó la adopción de tecnología más que cuando estaban en casa. O sea, se identificó un mayor valor de la tecnología y de esa forma hizo que Reino Unido, y solo hablando en ese caso, utilizar aún más hoy la tecnología y estas herramientas. ¿Y a qué tecnología me refiero? A la de Google. O sea, no estoy hablando de algo muy extravagante. Son las mismas herramientas que ahorita platicamos, la de Google Workspace for Education. Entonces, al final, creo que está en todos nosotros, desde la autoridad, desde los jefes de sector, supervisores, directores, comunidad, padres de familia, o sea, de toda la entera comunidad, el optar por seguir usando esto, porque pues, al final es un tema de apoyo hacia la educación y yo esperaría y esperaríamos muchísimo que pues ese uso se siga utilizando constantemente porque pues al final hace toda la diferencia. Claro que sí es la forma de adaptarse, ¿no? Como nos Sí. mencionabas hace un momento, ya no es ser puro en lo presencial o puro en lo virtual, ya es una forma de adaptarse. Pues muchísimas gracias, Carlos. Agradezco mucho tu participación, haber aceptado la invitación que DGNAM te hizo para este evento Virtual y Normalista 2.0. Agradecerte entonces tu participación por esta conferencia magistral que tuvo por nombre Workspace, herramientas y aplicaciones para la educación. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Magali, quien nos hará el honor de hacerte la entrega del reconocimiento por participar en este evento. Muchas gracias. Adelante, Magali, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos Anaya, por compartirnos toda esta información. Este tema ha sido muy importante para todos nosotros. Y bueno, compartimos pantalla, por favor.